Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Creo que la estoy grabando, eso espero. Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 6. Fíjense en lo rápido que estamos avanzando, lo cual significa que vamos a tener que comenzar a hacer trabajos prácticos y como ya terminamos la parte de infecciosa, ¿sí? Aunque voy a ver si después más adelante pongo temas que no estén en el temario, ¿sí? En el programa. Em, Obviamente los temas que no estén en el programa van a ser solo en forma informativa, no son temas que se vayan a evaluar, ¿tá? Pero bueno, tenemos que llegar a fin de año y yo la verdad que adelanté bastante, así que vamos a dedicarnos bastante ahora. Les voy a dar una introducción nada más a lo que es tolerancia y autoinmunidad, y ahí vamos a hacer un stop y vamos a hacer repaso de las técnicas y de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Y vamos recién a seguir avanzando. ¿Tá? Pero bueno, quiero comenzar a darles un poco una introducción a lo que viene, que es tolerancia y autoinmunidad, ¿sí? Nosotros ya habíamos hablado un poquito de esto cuando comenzó el año, ¿verdad? Que yo les pregunté si ustedes tenían conceptos de autoinmunidad y de inmunodeficiencias, y algunos me respondieron, o sea, la respuesta fue bastante pareja en los dos cursos y la participación también, en el cual me dijeron que la autoinmunidad era una respuesta del sistema inmune contra uno mismo, ¿sí? ¿Y por qué pongo acá la palabra tolerancia y autoinmunidad? Recuerdan que una de las características del sistema inmune adaptativo era la falta de la reactividad hacia lo propio, ¿sí? Esa tolerancia, ¿sí? Que tiene el sistema inmune contra sus propios antígenos. O sea, el sistema inmune propio, un sistema inmune normal, que no está alterado ni nada, tiene tolerancia hacia sus propios antígenos, ¿sí? O sea que nuestras células inmunes no deberían reaccionar contra nuestros antígenos propios, ¿tá? Pero bueno, si esa tolerancia se altera, se rompe, ¿sí? Entonces estamos en un problema y podemos llegar a desarrollar esta patología que es la autoinmunidad, ¿tá? Bueno, vernos otra vez tapando las letras yo, ahí está. Bueno, los diversos mecanismos sí que posee el sistema inmune, como dijimos, para cumplir sus potenciales funciones, son siempre apuntando a la eliminación de los patógenos, si bien también tiene una participación muy importante en la respuesta a cáncer, ¿sí? Porque acuérdense que las NK siempre andan monitoreando y patrullando que no haya ninguna célula alterada, ¿sí? Nuestro sistema inmune nos protege de agentes patógenos externos, ¿sí? O noxas externas, y también nos protegen de algunas alteraciones internas o anomalías que podemos llegar a desarrollar, como por ejemplo un cáncer, ¿tá? Si estos sistemas fallan, ¿sí? Pueden fallar de dos maneras principales. Una es que no funcione directamente el sistema inmune, ¿sí? Que esté deficiente en alguno de sus componentes, ya sean celulares o componentes moleculares, y esos son los que vamos a llamar inmunodeficiencias, que las vamos a ver después, ¿tá? Y la inmunodeficiencia no es nada más y nada menos que la incapacidad de uno, ¿sí? O más componentes del sistema inmune a responder de esta forma protectora frente a un patógeno, ¿sí? O sea que las respuestas van a ser deficientes y el sistema inmune no va a ser capaz de responder quizás a determinados patógenos como una persona con un sistema inmune normal, ¿tá? Y luego tenemos la autoinmunidad. ¿Qué es esto? Es la falla del sistema inmune en distinguir lo propio de lo no propio, ¿sí? Y atacar al propio organismo. ¿Tá? Esa falta en la tolerancia. Bueno, ¿qué pasa con la tolerancia? Los sujetos normales, como yo les mencionaba al principio, toleran sus propios antígenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los linfocitos que reconocen antígenos propios durante su desarrollo son inactivados, ¿tá? O porque la especificidad de estos linfocitos cambia. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver acá y vamos a recordar un poco qué era la tolerancia y cuáles eran los mecanismos de tolerancia central y de tolerancia periférica. Cuando se estaban produciendo, ¿sí? Los linfocitos que provenían de un precursor linfocítico, ¿sí? Y todavía se encontraba en un estadio de linfocitos inmaduros, ¿tá?
estaban estos linfocitos que todavía no salían a circulación, ¿sí? Porque no están maduros, no pueden todavía salir, se encontraban en los órganos linfáticos primarios, ya sea el timo o la médula ósea, según estemos hablando de los linfocitos T o de los linfocitos B, ¿sí? Acuérdense, timo, linfocitos T o timocitos, como se los llamaba antes, ¿tá? Y médula ósea, los linfocitos B, ¿tá? En realidad el B viene porque está descrita la bursa de Fabricio, así se llama un órgano que tienen las aves. ¿Tá? De ahí viene la B, en realidad viene de bursa de Fabricio y después se vio que en humanos esto se produce en la médula ósea. Pero bueno, quedó el linfocito B, ¿sí? Y linfocito T de timocitos. ¿Tá? Bueno, fuera esa parte anecdótica, cuando los linfocitos aún no están maduros y no están listos para salir, ¿sí? Es porque sus receptores todavía no terminaron de madurar de todo. Mientras los receptores van madurando en su afinidad y su especificidad hacia determinados antígenos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que los linfocitos, ¿sí? A través de sus receptores van a ser capaces de reconocer a los péptidos antigénicos que los van a activar, ¿sí? Acuérdense, siempre que ¿se acuerdan que yo les comenté que nosotros tenemos millones de poblaciones de linfocitos diferentes y que cada linfocito va a tener un receptor que va a ser capaz de reconocer un péptido antigénico diferente del otro, ¿sí? Eso nos da una gran diversidad de linfocitos, lo que a mí me permite que si entra un patógeno X, ¿sí? Alguno de esos linfocitos cuyos receptores se generaron al azar, ¿sí? Va a ser capaz de reconocer con alta afinidad, ¿sí? A ese antígeno, activarse y generar una respuesta, clonarse, ¿sí? Ese linfocito se clona, porque con un linfocito solo que se active no me alcanza, ¿sí? ¿Se acuerdan que se clonaban y salían en grupetes, ¿sí? A batallar contra ese patógeno que lo había activado de forma específica? ¿Tá? Bueno, pero antes de que todo eso se produzca, ¿sí? Estos receptores se tienen que generar y todo eso se produce en los órganos linfáticos primarios, ya sea timo o médula ósea. ¿Tá? Estos linfocitos van produciendo sus receptores, se van editando, se van armando, etc. Y antes de que salgan a circulación, ¿sí? Se produce un mecanismo de regulación para decir quién sale y quién no sale del órgano linfático primario, que es la tolerancia central. ¿Sí? Los mecanismos de tolerancia central. En los mecanismos de tolerancia central, lo que se hace es presentarle, ¿sí? Hay células especializadas que se encargan de eso, de presentarle a estos linfocitos, ¿sí? Que todavía están inmaduros, antígenos propios del individuo. ¿Tá? Se supone que estos linfocitos que se están generando no deberían poder salir a circulación si reconocen antígenos propios porque van a producir estragos, ¿sí? Así que aquellos linfocitos que reconocen, ¿sí? O sea que sí están activándose y reconociendo antígenos propios con alta afinidad, ¿sí? O sea que se activan así de toque y cuando reconocen antígenos propios, son eliminados. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Cuando hay reconocimiento del antígeno propio, se envía estos linfocitos a la apoptosis, se los eliminan. O sea, sos autorreactivo, chau, al tacho. ¿Tá? Eso pasa principalmente con los linfocitos T. ¿Sí? Linfocito T que reacciona contra un antígeno propio en el timo, chau, al tacho, muérete. ¿Tá? En cambio, al linfocito B se le da en la médula ósea una chance más. O sea, el linfocito B, si reconoce a través de sus receptores un antígeno propio con alta afinidad, ¿sí? No se lo mata de una, sino que se le permite hacer una reedición, ¿sí? O sea, reformar sus receptores, modificarlos un poco, ¿sí? Y volverlo a hacer pasar por la prueba, ¿sí? O sea, ese linfocito B que ya reeditó o modificó sus receptores, vuelve a pasar por la misma prueba. Le muestran estas células especializadas un antígeno propio, ¿sí? Y este linfocito, ahora sí, si vuelve a reconocer con alta afinidad un linfocito, un antígeno propio, chao, al tacho. Y apoptosis, muere. ¿Tá? Y si ya no lo reconoce con alta afinidad, o sea, con una afinidad baja, ¿tá? Entonces el linfocito puede salir a circulación. ¿Mm?
Bueno, y por otro lado, también se desarrollan, ¿sí? Se genera una población especial que son los linfocitos T reguladores. ¿Tá? Y los linfocitos T reguladores van a ser importantes en lo que es la tolerancia periférica. Una vez que estos linfocitos maduraron en los órganos linfáticos primarios, ¿sí? Médula y timo, pasaron esta prueba de la tolerancia central, ¿sí? Aquellos linfocitos que reconocieron con alta afinidad antígenos propios murieron y solo salen a circulación aquellos que no reconocieron o que reconocieron con muy baja afinidad, ¿sí? Antígenos propios. Esos son los que salen a circulación. ¿Tá? Bueno, pero en circulación ya periférica, ya estos linfocitos maduros que están circulando por ahí, también están regulados, ¿sí? Hay componentes reguladores y eso es lo que se llama la tolerancia periférica, ¿sí? Que como dice ahí es inducida en los linfocitos maduros que están en los tejidos periféricos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que si estos linfocitos que están en periferia reconocen antígenos propios, ¿sí? Entran en estado, por ejemplo, los linfocitos T entran en estado de anergia. ¿Sí? Si reconocen antígenos propios, estos linfocitos como que entran en un estado durmiente, ¿tá? Se duermen. Eso sería un estado de anergia. ¿Sí? Si los reconocen y los van a reconocer con baja afinidad, porque se supone que no salieron linfocitos con alta afinidad hacia antígenos propios, y entran en un estado de anergia, inducidos por ciertas moléculas, no importa. ¿Tá? O incluso pueden pasar a proceso de apoptosis, ¿sí? Se pueden morir estos linfocitos autorreactivos de la periferia. Y también pueden ser regulados y suprimidos por los linfocitos T reguladores, ¿sí? Si estos linfocitos en la periferia, estos linfocitos maduros que salieron a la periferia y reconocen con baja afinidad antígenos propios, se llegan a activar, los linfocitos T regulatorios están ahí presentes para suprimirlos. ¿Tá? Esa es una de las funciones que tienen los linfocitos T reguladores. ¿Tá? Entonces, la tolerancia inmunitaria es, es la falta de respuesta a antígenos propios, ¿sí? Inducida por una exposición anterior a ese antígeno, ¿sí? Que es lo que sería la tolerancia central. ¿Tá? Y bueno, básicamente eso. Yo por ahí después borro este pedacito que está en el costado, que no me gusta cómo está escrito, ¿sí? Y lo escribo mejor y se los mando. Pero bueno, esto es lo importante. Si algún mecanismo en la tolerancia central o en la tolerancia periférica falla, ¿sí? Estamos ahí en problemas, ¿sí? Porque se va a producir una activación de estos linfocitos autorreactivos y va a haber respuesta inmune hacia los antígenos propios. Por eso el título de esta clase, tolerancia y autoinmunidad. Bueno, entonces la autoinmunidad, la autoinmunidad se debe al fracaso de los mecanismos de tolerancia, ¿sí? Frente a lo propio, tanto en linfocitos T como B. ¿Sí? Y esto lleva a un desequilibrio en la activación del linfocito y los mecanismos de control, ¿sí? Como que los mecanismos de control y la activación siempre están en un balance y equilibrio, ¿tá? Ahora, si el control no está funcionando bien, la balanza se va a inclinar hacia la activación, eso es lo que está queriendo decir, ¿sí? Perdemos ese balance, ¿sí? Al perder los mecanismos de control. Si los mecanismos de control de nuestro sistema inmune no funcionan bien, ¿sí? Estamos en el horno porque prima la activación. ¿Ah? Ahora, tenemos que tener en cuenta, vieron que yo les dije que salen a circulación ciertos linfocitos de baja afinidad hacia los antígenos propios. Por eso se dice que hay un cierto grado de autoinmunidad fisiológica, ¿sí? No es que estamos anulados y que yo no tengo ningún linfocito autoinmune en circulación. Yo tengo, ¿sí? El asunto es que mis mecanismos de tolerancia, ¿sí? Son los que lo están manteniendo al margen. ¿Tá? O sea que tenemos un cierto grado de autoinmunidad fisiológica, ¿sí? Pero cuando esta está exacerbada y la balanza se me inclina hacia la activación por fallas en los mecanismos de control, ahí es cuando esta autoinmunidad fisiológica se exacerba, ¿sí? Está aumentada, está activada y pasa a ser patológica. ¿Estamos? Espero que se haya entendido este concepto de balance entre tolerancia y autoinmunidad.
Bueno, la clase igual es breve porque solamente es conceptual, ¿sí? Bueno, las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Son consecuencia de reacciones inmunitarias, por lo general son enfermedades crónicas, ¿sí? Y los targets o blancos son moléculas propias, que son los que definimos como autoantígenos, ¿sí? Nuestros antígenos propios, ¿tá? Son enfermedades no tan frecuentes, de hecho afectan al 3-5% de la población. Y mm, acá tenemos una mala a las mujeres, ¿sí? Afecta principalmente a las mujeres, ¿sí? Somos la población más susceptible al desarrollo de enfermedades autoinmunes, ¿tá? Existen un montón de enfermedades autoinmunes y hay más de 100 enfermedades autoinmunes, así que obviamente no vamos a ver todas, así como tampoco vamos a ver todas las enfermedades infecciosas, sí, porque son un montón, pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿tá? Pero más adelante, no ahora. ¿Cuáles son los factores, sí, que predisponen a algún individuo al desarrollar la autoinmunidad? Por un lado, tenemos como siempre una carga genética, ¿sí? Tenemos factores genéticos hereditarios, ¿tá? Como por ejemplo, ponen a las moléculas de HLA, ¿sí? ¿Qué es el HLA? Son las moléculas del complejo mayor vistocompatibilidad, esas que presentan los péptidos a los linfocitos T, ¿sí? Bueno, estas moléculas son súper importantes y las vamos a volver a ver otra vez cuando veamos trasplante. Eh, bueno, y otros genes más que se relacionan con el sistema inmune. Ahora después la vamos a ver. Otros factores que pueden llegar a predisponer, aparte de los factores genéticos, son alteraciones en los linfocitos, ¿sí? O sea, como ya les mencioné, la falta de tolerancia a los propios, ¿sí? Que haya escapado un linfocito de los mecanismos, ¿sí? Reguladores de la tolerancia central o periférica, ¿sí? Ya sea por selección anormal en el repertorio de linfocitos, ¿sí? O sea, como les dije, que en la tolerancia central haya fallado algo y algún linfocito autorreactivo haya escapado, ¿sí? De la tolerancia central, no haya entrado en apoptosis y salga a circulación, ¿no? Un linfocito que reconoce con alta afinidad a los antígenos propios. Por otro lado, activación policlonal de linfocitos autorreactivos, que fallen los mecanismos de control y que estos linfocitos autorreactivos se activen, ¿sí? Y que encima se multipliquen y generen una activación de tipo policlonal. Estimulación por antígenos extraños con reactividad cruzada con antígenos. Reactividad cruzada. No me acuerdo si esto lo vi con ustedes a principio de año, ¿sí? Que los anticuerpos, como siempre les mencioné, son específicos y reconocen un determinado antígeno, ¿sí? Los anticuerpos siempre vimos que son anticuerpos específicos, son parte de la respuesta inmunológica, etc. ¿Se acuerdan el paratope, el epitope, ¿sí? Bueno, eh, igual al momento de la presentación antigénica y todo eso, sí, no solo con los anticuerpos, sino que también con la activación de los linfocitos T y por parte de los TCR o receptores de los linfocitos T hacia el reconocimiento de los antígenos que lo van a activar a ese linfocito, ¿sí? Estos receptores a veces, o los anticuerpos o los receptores de los linfocitos T, este, reconocen o se activan frente a moléculas que son muy, muy, muy parecidas, ¿sí? A las moléculas que en realidad son las específicas para ellos, ¿sí? Eso es lo que se llama mimetismo molecular o reactivación cruzada, ¿ah? Después vamos a ver un poquito de eso. Y si no, lo pongo para la clase que viene algunos ejemplos, ¿tá? Alteraciones locales, ¿sí? Ya sea inflamación o daño tisular, ¿sí? Porque ¿qué pasa con una inflamación sostenida o algún daño que uno pueda llegar a generar en un tejido, como por ejemplo una radiación, etcétera, una quemadura, como les digo, una inflamación, una inflamación, un daño, ¿sí? Esto lleva a la liberación de autoantígenos, ¿sí? Que estén secuestrados. ¿Qué significa esto? Nosotros a veces tenemos antígenos, o sea, nosotros tenemos antígenos en la superficie celular, ¿sí? Porque estamos llenos de proteínas y moléculas que rodean las membranas celulares de los diferentes tipos celulares que componen nuestro cuerpo en general, ¿tá? Entre receptores, moléculas, diferentes de hidratos de carbono, de las moléculas que se les ocurran, ¿sí? Están expresadas en la superficie, ¿sí? De nuestras membranas plasmáticas de todos nuestros tipos celulares.
¿tá? Porque todas las células cumplen una función en nuestro organismo y que obviamente tienen que tener receptores y moléculas específicas cada uno, ¿sí? Eso se ve desde la superficie, pero no nos olvidemos que adentro de las células también tenemos moléculas, tenemos proteínas, tenemos un montón de cosas. Bueno, estas cosas también son antígenos, ¿sí? Pero lo que pasa es que están adentro de las células. Entonces, nuestro sistema inmune no es que las está viendo, ¿sí? Porque no tiene forma de entrar a las células y mirar qué es lo que está ahí adentro. Entonces, eso es a lo que se refiere con liberación de autoantígenos secuestrados, ¿sí? A veces hay regiones que también se encuentran aisladas, ¿sí? Como lo que está cercado por la barrera hematoencefálica, por ejemplo, en la parte de las gónadas masculinas, ¿sí? Los espermatozoides están separados, ¿sí? Tienen también una separación física que los hace que permanezcan separados de las células del sistema inmune, ¿sí? Entonces, esa zona, las células del sistema inmune en realidad nunca las ven. A las gónadas masculinas no las ven, a los espermatozoides, las células inmunes no la ven. ¿Tá? Bueno, si se llega a producir la liberación o el contacto con esas zonas que están bloqueadas, o se produce la liberación, ¿sí?, de ciertos antígenos internos, ¿sí?, de algún tipo celular, ¿tá? Entonces se exponen esos antígenos que antes estaban escondidos, ahora se exponen, ¿sí?, quedan expuestos. Y si por ahí andaba dando vuelta algún linfocito autorreactivo contra alguno de esos antígenos que antes estaban escondidos y lo reconoce, se va a activar, ¿tá? Por eso dice que en la inflamación o daño tisular se puede producir esto. ¿Por qué? Porque no es una muerte programada de la célula, no es como una apoptosis. Si ustedes vieron los procesos de muerte celular, saben que hay varios, y los más conocidos en su momento eran la necrosis, ¿sí?, y la apoptosis. Que la apoptosis es el mecanismo de muerte programada, ¿sí?, en el cual la célula comienza a achicarse, a degradarse, pero es una muerte prolija, ¿sí? Nada queda expuesto afuera, simplemente comienza a degradarse la célula. En cambio, en la necrosis, ¿sí?, se produce la ruptura de la célula y liberación del contenido al exterior, ¿sí? Bueno, a eso se refiere más que nada al daño tisular. Si el daño tisular se produce hacia el lado de la necrosis, y esa ruptura celular y liberación del contenido, ¿sí?, entonces quedan expuestas moléculas que antes no estaban expuestas. Alteraciones estructurales de autoantígenos. Aumento de estimuladores en células presentadoras de antígenos celulares. ¿Qué significa esto? Hay ciertos componentes químicos, fármacos, etcétera, que pueden modificar químicamente algunos antígenos, ¿sí? Ahora no recuerdo bien uno, les voy a buscar para más adelante y no me acuerdo qué medicamento producía una alteración en algunas moléculas que están en los glóbulos rojos, ¿sí?, en algunos hidratos de carbono de los glóbulos rojos, y hace que esos autoantígenos, que antes eran autoantígenos normales, fisiológicos, se alteren químicamente y se generen como antígenos nuevos, un neoantígeno que va a ser reconocido por algún linfocito, ¿no? Y luego alteraciones, ¿sí?, que hagan que, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno sobreestimulen, ¿sí?, a estos linfocitos autorreactivos. Todo esto en su conjunto, ¿sí?, por un lado, los linfocitos, los autoantígenos específicos, y por otro lado, estos autoantígenos que son inmunogénicos, las células presentadoras de antígenos que están estimulando, eh, etcétera, todo esto en su conjunto, si esto no se da de forma aislada. O sea, el conjunto de varias de estas cosas son lo que van a llevar al desarrollo de la autoinmunidad, ¿tá? También hay otros factores, ¿sí?, que influyen, que son la edad, ¿sí?, el envejecimiento, ¿tá?, se da mayormente en personas más adultas, ¿sí?, y el sexo, ¿tá?, con respecto a las hormonas. Y eso es en lo que no nos beneficia a las mujeres, ¿sí? Hormonalmente, a nosotras no nos beneficia, y bueno, por eso las mujeres, en realidad es por una relación a las hormonas, nosotras tenemos un factor predisponente de este lado, ¿sí?, que si se suma alguno más de estos, bueno, nos lleva a la probabilidad de desarrollo de autoinmunidad. Bueno, acá lo vemos de otra manera, ¿sí?, las componentes que pueden predisponer al desarrollo de la autoinmunidad. Por un lado, diferentes microorganismos, ¿tá?, como por ejemplo bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera,
Y a su vez ciertos xenobióticos como el tabaco, la luz ultravioleta, determinados agentes farmacéuticos, ¿sí? Fármacos, metales pesados, etcétera. ¿Por qué? Porque estos, por un lado, pueden producir lo que yo les llamaba el mimetismo molecular, ¿sí? Que es lo que me va a generar a mí las famosas reacciones cruzadas, quizás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces ciertos microorganismos, como las bacterias, virus, parásitos y hongos, tienen antígenos, sí, que son muy parecidos a los nuestros. ¿Tá? Puede llegar a pasar. Y que si un linfocito, ¿sí?, se activa, o sea, reconoce justo ese antígeno, ¿sí?, de alguno de estos microorganismos, obviamente se va a activar. Es un linfocito que está actuando normalmente, ¿sí? Es un linfocito que va, se activa al reconocer su antígeno específico, ¿sí? Se activa y obviamente se genera toda la respuesta inmune, ¿sí?, que corresponde. Ahora, ¿qué pasa? Si ese antígeno era muy parecido, ¿sí?, al antígeno propio, ¿sí?, estos linfocitos que ya están recontraactivos, ¿sí?, porque ya están pum para arriba, están activadísimos, ¿tá?, ya no necesitan mucho estímulo para volver a activarse. ¿Y qué pasa? Van a comenzar a reconocer, ¿sí?, a los antígenos propios, que son muy parecidos a los antígenos de los microorganismos contra los cuales en realidad ellos sí son específicos, ¿tá? Y entonces ahí es donde se sale de control, ¿sí?, y comienzan a atacar al propio organismo del individuo. ¿Por qué? Porque están haciendo una reacción cruzada a causa de lo que se llama el mimetismo molecular, ¿tá? Por otro lado, lo que yo les mencionaba, ¿sí? Muchas veces ciertos agentes exógenos como el humo del cigarrillo, la radiación ultravioleta, ciertos fármacos y metales pueden producir modificaciones en antígenos propios, ¿sí? Esos antígenos propios ahora no están normales, sino que están un poquito alterados químicamente, ¿sí? Y ahora algún linfocito T que reconocía, ¿sí?, algún antígeno X con afinidad, va a ver que estas moléculas son muy parecidas, ¿sí? Y se va a activar, ¿tá? Pero en estos antígenos modificados. Pero una vez que se activa, ya está, ¿sí? Ese linfocito se va a activar a causa de este mimetismo molecular que se está generando, ¿sí? Y bueno, y se va a producir la, que esos linfocitos ataquen a los antígenos propios, ¿tá? En consecuencia, el desarrollo de la autoinmunidad. Bueno, los mecanismos de muerte celular que pueden y que producen la liberación de los autoantígenos. Por otro lado, también influye mucho lo que es la nutrición, ¿sí? Por ejemplo, el famoso gluten, ¿sí? Después vamos a ver enfermedad celíaca, así que voy a hacer ahí voy a explicar un poco más cómo influyen los factores nutricionales y los factores de la microbiota, ¿sí? La microbiota también es muy importante, ¿tá? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo está cubierto por bacterias, bacterias que son parte de nuestra flora natural. Alteraciones en la microbiota se vio que generan predisposición a la autoinmunidad y a un montón de otras enfermedades, ¿sí? Así como el pH del cuerpo, etcétera. O sea, se le está dando mucha importancia a lo que es la microbiota, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema totalmente aparte, pero también influye, ¿sí? Es un agente exógeno que influye, ¿sí?, al desarrollo de la autoinmunidad. Todo esto lleva, obviamente, a la activación de linfocitos T o B autorreactivos, ¿sí?, y la generación de enfermedades autoinmunes. Y acá las separa en dos partes, ¿sí?, órgano específico y autoinmune sistémica. Bueno, esto es más de lo que estábamos viendo hace rato, ¿sí? La teoría de la reactividad cruzada, del mimetismo molecular, de la coestimulación, ¿sí? La liberación de autoantígenos ocultos, ¿sí? Y los autoantígenos modificados, ¿sí? Eso es lo mismo que estuvimos viendo hace rato, ¿ah? Por ejemplo, fíjense en esta, ¿sí?, en esta enfermedad, ¿sí? La miocardiopatía autoinmune en fiebre reumática estreptocóxica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta proteína M, ¿sí?, del estreptococo, ¿sí?, este es un antígeno microbiano, ¿sí? Esta proteína es muy parecida a la miocina cardíaca, tiene un epitope, una porción que es muy parecida a la miocina cardíaca, ¿tá?
Entonces, ¿qué va a pasar? Mis linfocitos, ¿sí? Se van a activar para eliminar al agente microbiano, ¿sí? Reaccionando contra la proteína M estreptocóxica, ¿tá? Pero si esos linfocitos comienzan a reaccionar contra la miocina cardíaca, que se parece mucho a este antígeno microbiano, ¿sí? Me van a producir una miocardiopatía autoinmune, ¿sí? Que en realidad responde a una fiebre reumática estreptocóxica, ¿tá? Bien. Esto es una lista, por ejemplo, de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad que se asocian a enfermedades autoinmunes, ¿sí? Simplemente se lo pongo a modo ilustrativo, si fíjense como diferentes genes del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA, por ejemplo, se asocian a artritis reumatoidea, diabetes de tipo 1, esclerosis múltiple, lupus, ¿sí? Espondilitis anquilosante, enfermedad celíaca, ¿sí? Este, pero bueno, que uno tenga esta carga genética, ¿sí? No significa que va a desarrollar autoinmunidad, ¿sí? Es simplemente, ¿sí? Un agente predisponente, ¿sí? Como yo les dije, el desarrollo de la enfermedad autoinmune en realidad es multifactorial, depende mucho de la carga genética, ¿sí? Y de los otros múltiples factores que yo les mencioné, ¿sí? Que se quiebre esa balanza, ¿sí? Hacia la activación, ¿tá? Acá ven, por ejemplo, otros genes, ¿sí? Asociados a enfermedades autoinmunes que no están asociadas al HLA o complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y son, fíjense, un montón, incluye interleuquinas, que serían citoquinas, receptores, etcétera, ¿sí? Y todos obviamente tienen que ver con respuesta inmune, ¿no? O sea que pueden estar alterados diferentes genes, ¿tá? Y la suma de todo eso es lo que va a llevar a que una persona desarrolle la enfermedad autoinmune. Necesitan un gatillante. A veces uno tiene la predisposición genética, ¿sí? Pero necesita un gatillante para que se desarrolle la enfermedad, ¿tá? Bueno, ven, estas son otras mutaciones monogénicas que se asocian a enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones en el complemento, ¿sí? En el C4 del complemento puede llevar al desarrollo del lupus, ¿sí? Por ejemplo, el FOXP3 es un gen, ¿sí? Que se encuentra en los linfocitos T reguladores, ¿sí? Por lo cual deficiencia en los linfocitos T reguladores obviamente va a llevar al desarrollo de una enfermedad autoinmune, que en este caso se llama IPEX, ¿tá? Bueno, ¿cómo podemos clasificar a las enfermedades autoinmunes? Las podemos clasificar según a los tejidos que se encuentran afectados. Por un lado tenemos las enfermedades autoinmunes que son órgano específicas, ¿sí? O sea que van a afectar exclusivamente un determinado órgano, un tejido o un tipo celular en particular, ¿sí? Y por otro lado tenemos aquellas que no son órgano específicas y en consecuencia son sistémicas, ¿sí? O sea que afectan al sistema en general. Y entre ellos, por ejemplo, el clásico ejemplo es el lupus, o por ejemplo la artritis reumatoidea, ¿no? Bueno, este es un amplio gráfico, ¿sí? El espectro de enfermedades autoinmunes entre las que son órgano-específicas y las no órgano-específicas, ¿tá? Algunas de estas por ahí les van a sonar, ¿sí? Como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis de Graves, la enfermedad de Addison, ¿sí? O por ejemplo, hemos mencionado algo como la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Bueno, también hay púrpura trombocitopénica autoinmune, neutropenia idiopática o neutropenia autoinmune, ¿sí? La miastenia gravis, ¿sí? Que afecta al sistema neuromuscular, ¿sí? Alguno por ahí escuchó la miastenia gravis, la esclerosis múltiple que afecta al sistema nervioso central, ¿sí? La esclerosis múltiple es una enfermedad fea, afecta a gente adulta joven, ¿sí? Más o menos 30, 20 y pico, entre los 20 y pico y los 30 años, ¿sí? Y genera degenera el sistema inmune, prácticamente lo va anulando a la persona, ¿sí? Va degradando su sistema inmune y la persona va perdiendo capacidades. Hasta el día de la fecha no hay una cura, ¿sí? Solamente se lo trata sobre la marcha. Es feo porque termina anulando a la persona. Bueno, la piel, por ejemplo, el pénfigo vulgar, el pemfigoide, el síndrome de Good Pasture,
¿sí? En el sistema cardiopulmonar, etcétera. Y las no órganos específicas o sistémicas, ¿sí? Como por ejemplo el lupus, el síndrome de Sjögren, ¿sí? Dermatomiositis, esclerodermia, etcétera. Eh, Algunas de estas les tienen que sonar. Bueno, también tenemos la enfermedad celíaca, ¿sí? Etcétera. Un montón de enfermedades autoinmunes hay. Pero algunas, como les dije, son órganos específicos, ¿sí? Así como Hashimoto y Graves les va a sonar que son tiroiditis, o sea que afecta únicamente, ¿sí? a la tiroides, ¿sí? Otras, nos vamos al otro extremo, como el lupus, afecta al tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo sabemos que lo tenemos en todo el cuerpo, ¿sí? Así que va a afectar a varios órganos, ¿sí? Y varios tejidos, no únicamente a un órgano en particular, como por ejemplo el Graves o el Hashimoto, que afectan únicamente a la tiroides, ¿tá? Esa es la diferencia. Este es un ejemplo, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo de uno de los mecanismos, ¿sí? De cómo actuaría una enfermedad autoinmune, en este caso en la miastenia gravis, ¿sí? Lo que tienen estas personas en la miastenia gravis es debilidad muscular, ¿sí? Los cuadros pueden ser no tan graves y pueden irse agravando en el tiempo. ¿Por qué? Porque afecta a los músculos, como les dije. O sea, puede ir desde una debilidad muscular, ¿sí? Y hasta, por ejemplo, ¿qué pasa si afecta a los... No nos olvidemos que, por ejemplo, nuestra respiración está regulada por músculos también, ¿tá? O sea, imagínense que la persona va perdiendo eh, fuerza muscular y dentro de los músculos afectados están afectados los músculos de la respiración, lo que es no tener fuerza para respirar. O sea, imagínense en lo peor que puede llegar a ser, ¿sí? Llegar a esa instancia más grave. Bueno, la miastenia gravis, ¿cómo actúa? ¿Ah? Nosotros tenemos, esto sería el axón, ¿sí? La parte axonal terminal, ¿sí? De una neurona, ¿sí? De una motoneurona, ¿sí? Y esta es la placa, ¿sí? De receptores que tiene el músculo. O sea, nuestro sistema nervioso central, ¿sí? A través de los axones de las neuronas, le da las señales, ven, acá está, el axón, ¿sí? Esta es la neurona, ¿sí? Esta es la terminación, ¿sí? De esa neurona, donde le va a estar transmitiendo la señal al músculo para que el músculo se contraiga, ¿sí? Esta es la fibra muscular, ¿tá? Bueno, acá en esta zona donde se produce el contacto, ¿sí? De la neurona con el músculo, sucede esto que está acá abajo en los gráficos, ¿sí? Esta sería la neurona que libera ciertos componentes, ¿sí? En este caso la acetilcolina, ¿sí? Y el músculo tiene receptores para la acetilcolina, ¿sí? ¿Qué hace la acetilcolina? Estimula, ¿sí? La contracción muscular, ¿tá? O sea que la acetilcolina le está dando la señal al músculo para que se contraiga, ¿sí? A través de las neuronas, ¿tá? La neurona le transmite a través de estos neurotransmisores, ¿sí? Al músculo que se tiene que contraer, ¿tá? Bueno, si esta señal se da normal, ¿sí? La neurona libera, ¿sí? Estos neurotransmisores, esta acetilcolina al medio, ¿sí? Donde se va a encontrar con sus receptores, esos receptores se van a unir a la acetilcolina y se va a generar la señalización hacia el músculo de que el músculo se contraiga y el músculo se contraiga, ¿va? Bueno, ¿qué pasa en la miastenia gravis? En la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Se producen autoanticuerpos, o sea, anticuerpos que reconocen antígenos propios. Y el antígeno propio que están reconociendo, ¿sí? Estos anticuerpos en la enfermedad de la miastenia gravis, son los receptores de acetilcolina, ¿sí? O sea que estos autoanticuerpos, ¿sí? Que se están generando se van a ir a unir a los receptores de acetilcolina. ¿Y qué hacen? Lo bloquean al receptor, o sea, lo tapan, ¿tá? Entonces, cuando la neurona libere, ¿sí? Los neurotransmisores a la acetilcolina, esta acetilcolina no se va a poder unir a su receptor porque está bloqueado por el anticuerpo, ¿sí? Y en consecuencia el músculo no va a recibir la señal de que se tiene que contraer, ¿tá? Por eso se genera la debilidad muscular, ¿sí? Bueno, este es, por ejemplo, uno de los mecanismos de acción, ¿sí? De los componentes de la autoinmunidad. Por ejemplo, bloqueando receptores y anulando, ¿sí? La consecuente señalización, ¿sí? Que generaría ese receptor en particular. Esto es, por ejemplo, en la miastenia gravis. Vamos a moverme de nuevo. Vamos para allá.
Hay otros mecanismos también, ¿tá? No vamos a ver todos, pero bueno, por ejemplo, hay un mecanismo de mimetismo molecular, ¿sí? Mimetismo de hormonas. Esto se da en la enfermedad de Graves, ¿sí? En la enfermedad de Graves, ¿sí? Que es una tiroiditis, ¿sí? Si es de tipo autoinmune, ¿tá? Acá lo que se generan son anticuerpos, ¿sí? Que también se van a unir a receptores, pero en este caso, el anticuerpo actúa, ¿sí? O simula, es un anticuerpo, en este caso, no bloqueante como el de la miastenia gravis, sino que es un anticuerpo activador. Y lo que activa son a los receptores de la TSH. ¿Tá? Este autoanticuerpo que se genera reconoce al receptor de la TSH. ¿Sí? Son autoanticuerpos antirreceptor de TSH. Pero, ¿qué produce este anticuerpo ahora cuando se une al receptor de la TSH? No lo bloquea, sino que lo estimula. O sea que para el receptor que se une a este anticuerpo es como si se estuviese uniendo a la TSH. ¿Sí? Entonces se produce el sobreestímulo y se comienzan a generar más hormonas tiroides. ¿Tá? Bueno, y por eso es que se produce el hipertiroidismo o la enfermedad de Graves. ¿Tá? Por estos autoanticuerpos estimulantes, en este caso, ¿sí? Son anticuerpos antirreceptores de TSH que estimulan al receptor, ¿sí? Y generan la enfermedad de Graves. Este es un ejemplo de activación de receptores. ¿Tá? Después, este es el que vimos para la enfermedad de Graves, ¿sí? Bloqueo de receptores. ¿Tá? Luego también tenemos bloqueo de enzimas de la coagulación, ¿sí? Esta, por ejemplo, que está acá diagramada es la Adams 13, ¿sí? Que es una enzima que degrada el factor de von Willebrand, ¿sí? Cuando vean hemostasia, bueno, pues quizás lo están viendo, pero no sé si les mencionarán a la Adams 13, pero bueno, lo que se generaría es el bloqueo de esta molécula que se llama ADAMS 13, ¿sí? Que tiene que ver con regulación de la coagulación, y se producen agregados, ¿sí? Se producen trombosis en los pequeños vasos. ¿Ah? Púrpura trombocitopénica idiopática se llamaba antes. ¿Sí? Ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero es de carácter autoinmune. ¿Sí? Estos autoanticuerpos que se generan reconocen a esta molécula que es propia nuestra, ¿sí? La DAMS 13, ¿sí? Y se genera, en este caso, genera una coagulopatía. ¿Ah? Bueno, también puede generar alteraciones de las señalizaciones, ¿sí? Activación de determinados tipos celulares, como por ejemplo los basófilos, ¿sí? Que activen y estimulen o sobreestimulen la degranulación de basófilos. Pueden producir la lisis celular, ¿sí? Como por ejemplo hemos visto la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? O sea que, por ejemplo, por eso está acá diagramado el glóbulo rojo, y estos autoanticuerpos se unen a determinados antígenos de los glóbulos rojos propios del individuo, ¿sí? Se activan los mecanismos dependientes de anticuerpos y se lisan en este caso, estos glóbulos rojos. ¿Tá? O sea, eso sería lisis directa, ¿sí? Por activación de complementos u otros mecanismos, ¿sí? Que lleven a la ruptura y a la muerte celular. ¿Tá? Y luego inducción de la inflamación por inmunocomplejos, ¿sí? Que se formen inmunocomplejos y todo eso lleva a una activación de los mecanismos de inflamación. Bueno, como ven, en este caso son todos mecanismos mediados por anticuerpos, o lo que llamamos autoanticuerpos, y cómo pueden, por diferentes mecanismos, sí, generar diferentes patologías, ¿sí? Patologías de tipo autoinmune. Autoinmune porque están provocadas por autoanticuerpos. Desde el laboratorio, las enfermedades autoinmunes se pueden evaluar de diferentes maneras, ¿sí? En realidad, acá eh, participa el laboratorio en general, ¿tá? Desde, por ejemplo, un hemograma, ¿sí? También se pueden hacer, donde se pueden ver leucopenia, leucocitosis, etcétera, ciertas alteraciones propias de determinadas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Estudio de poblaciones linfocitarias por citometría de flujo, ya vamos a ver más adelante qué es la citometría de flujo, pero yo puedo fijarme y ver, por ejemplo, no solo cuántos linfocitos tengo, sino que ver cuántos linfocitos T tengo, cuántos linfocitos B tengo, cuántos linfocitos TCD4 tengo, cuántos linfocitos TCD8 tengo, ¿sí? Eso me permite la citometría de flujo. La cuantificación de inmunoglobulinas, ¿sí? Totales y sus subtipos, ¿sí?
por las técnicas que hemos visto, nerfelometría, inmunodifusión radial, turbidimetría, quimioluminiscencia, etc. ¿Sí? Yo puedo medir las inmunoglobulinas totales, ¿sí? O sea, puedo ver si están aumentadas, si están normales, si están disminuidas. ¿No? También puedo ver autoanticuerpos específicos, ¿sí? Por ejemplo, ver autoanticuerpo anti-TSH, ¿sí? Lo puedo hacer por una ELISA, por un inmunoensayo lineal, que después lo vamos a ver, por inmunofluorescencia, quimioluminiscencia, etc. ¿Sí? De diferentes maneras vamos a poder buscar estos autoanticuerpos. ¿Tá? Cuantificación del complemento, ¿sí? Muchas veces por consumo, ¿sí? Porque no nos olvidemos que eh, muchas veces las enfermedades autoinmunes generan inflamaciones de tipo crónicas y sostenidas, entonces el complemento a veces se encuentra disminuido, ¿sí? Eso es muy común, por ejemplo, en los pacientes con lupus que se encuentran cursando una enfermedad activa, ¿sí? O sea, están con su enfermedad a flor de piel, ¿sí? Que se está produciendo una inflamación en ese momento y se están consumiendo componentes. Entre ellos se estarían consumiendo, por ejemplo, las proteínas del complemento, ¿sí? Como se están activando todo el tiempo, ¿sí? El C4, por ejemplo, se encuentra disminuido. Entonces, a veces a mí me sirve medir o cuantificar la concentración de la proteína C4 del complemento y cuando yo encuentro que está disminuida en un paciente que yo ya sé que es lúpico, yo sé que ese paciente se encuentra en una fase activa de la enfermedad, ¿sí? Entonces ahí los médicos, con esos resultados de laboratorio y viendo que, por ejemplo, el complemento se encuentra bajo, ¿sí? Saben que su paciente está teniendo una activación de la enfermedad y lo inmunosuprimen, ¿sí? Obviamente para evitar que el sistema inmune siga atacando al propio organismo. ¿Tá? Eh, Búsqueda de anticuerpos no específicos, ¿sí? A veces hay anticuerpos que son específicos y hay anticuerpos que no lo son. ¿Tá? Esos también los podemos buscar. Ya después vamos a verlos un poco más. Se pueden hacer estudios genéticos, vieron que yo les mostré que hay genes que se encuentran asociados, ¿sí? Al desarrollo o asociados a determinadas enfermedades autoinmunes, bueno, entonces se pueden hacer los estudios moleculares, ¿sí? Por biología molecular y ver si esa persona tiene los genes que predisponen al desarrollo de la enfermedad autoinmune que yo sospecho que tiene, ¿sí? Es un estudio complementario extra que se le puede hacer. Biopsias, ¿sí? Hay manifestaciones a veces cutáneas de determinadas enfermedades autoinmunes que yo si hago una biopsia voy a ver los autoanticuerpos que están fijados, ¿sí? En ciertas capas de la piel, eso también lo vamos a ver. Y otros marcadores de la inflamación, obviamente una PCR que va a estar aumentada, ¿sí? Todo lo que sean marcadores de inflamación de un laboratorio general también se van a ver alterados en estas enfermedades autoinmunes que son enfermedades inflamatorias, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Esto, por ejemplo, es un grupo, ¿sí? De enfermedades autoinmunes. Todas estas son enfermedades, ¿sí? Autoinmunes. Yo les dije que hay muchas, hay algunas que son más conocidas que otras, ¿sí? Pero bueno, eso es todo. Vamos a hacer stop share. Y bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les interese este tema. Es muy linda la autoinmunidad, es bastante compleja también. Pero bueno, esta era una introducción básicamente teórica para que vayan sabiendo. Yo no pretendo que sepan todo lo que les mostré hoy, pero bueno, es una introducción al concepto de lo que es la autoinmunidad, ¿sí? Y los estudios de autoinmunidad necesitan a veces algunos estudios complementarios extra desde la parte de lo que es el laboratorio de inmunología, pero también se complementa como todo, ¿sí? Con los otros datos de laboratorio, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana.